92.9 en Santiago. La clave, me escucha. 7 de la tarde con 31 minutos. Esto es Metrópolis PM, Metrópolis segundo tiempo, el tercer Metrópolis de la jornada. Lo hacemos de lunes a viernes en estos 13 horarios aquí en Radio La Clave y todas nuestras plataformas. Hablemos de Yalovis Aqua, que es un colágeno hidrolizado líquido de alta pureza de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalovis Aqua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos, que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalovis Aqua, otro producto de Arama Natural Products. Micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura. Si no has vivido la experiencia maravillosa y fascinante en Micasino.com, regístrate, crea tu cuenta y además ingresa el código clave. ¿Sabes por qué? Porque cuando hagas tu primer depósito con el código clave ya registrado, te van a igualar tu primer depósito con un tope de 150.000 pesos. Y ahí arranca tu aventura en la entretención, en el deporte y en todo el fútbol del mundo. Y si hablamos del fútbol del mundo, la recomendación tiene que ver con la Copa Libertadores, partidos del día de mañana jueves. A las 6 de la tarde van a jugar Nacional de Uruguay ante Sao Paulo. Gana Nacional. Además, el Sao Paulo anota primero. Flamengo enfrentando al Bolívar. Gana Flamengo. Van a jugar en Maracaná. Y Bolívar va a anotar primero. Y además el Bolívar anotará un mínimo en total de 2 goles. Con estos partidos de la Libertadores, si logramos acertar jugando 10.000 pesos, estaríamos cobrando 4.420.000 pesos. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es. Bien, lo anunciamos como todos los días, un clásico de este Metrópolis, segunda media hora de los días miércoles. Estamos con Estela Sauré y el bloque SQM Litio del fútbol femenino. Estela, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Cristian. Un gusto estar aquí como cada miércoles, dando todas las informaciones del fútbol femenino a nivel nacional e internacional. Bien, hablemos de la gira de Colo-Colo por los Estados Unidos en la Women's Cup, donde el día de ayer jugó. No sé el resultado, cuéntenos usted detalles de aquello y cuál es el balance que se puede hacer de lo que fue la participación chilena en este torneo organizado allá en los Estados Unidos. Bueno, a Colo-Colo no le fue muy bien. Ya. Perdió los 2 partidos que Perdió jugó. con la Juve el otro día. Y ahora con el Racing de Louisville, ya, de Estados Unidos. Equipo norteamericano de la MLS femenina. Ahora, hay que considerar que era un campeonato amistoso con potencias mundiales. O sea, teníamos a Palmeiras por Brasil, claro, Juventus por Italia y Racing de Louisville, que no es un equipo tan conocido, pero en sí Estados Unidos es una potencia también en el fútbol femenino. Exacto. Entonces la tenía difícil Colo-Colo, no les fue muy bien, pero yo creo que es una tremenda instancia para probarse de cara a la Copa Libertadores que va a disputar en octubre. Claro que sí. Recordemos que Colo-Colo junto a Santiago Morning son los 2 equipos que nos van a representar en la Copa Libertadores. Y en este caso era el único equipo chileno que estaba participando de la Women's Cup, que es la primera vez que se realiza. Y yo creo que es un torneo bastante interesante y que hayan considerado a Colo-Colo, ya yo creo que es un tremendo paso para Chile y para ver cómo se está posicionando Colo-Colo a nivel internacional. Todo suma, pues, Estela, ganar Rosa Internacional, enfrentarte a rivales que muchas veces tienen otras características técnicas, otras características físicas, y te hace ganar roce, te hace ser más competitivo, y evidentemente el cuerpo técnico del equipo de Colo-Colo femenino tomará y sacará sus conclusiones respecto de lo que fue esta gira por Estados Unidos y mirar y proyectar lo que viene, pues. Así es, hagamos un resumen de lo que fue la Women's Cup. El primer partido que disputó Colo-Colo fue el viernes pasado frente a Juventus, donde cayó 4-1 frente al equipo italiano, pero hizo un golazo Rosario Balmaceda por parte de Colo-Colo, que yo creo que también es un gran mérito de parte de Colo-Colo, claro, en el partido. O sea, estaba hablando también una tremenda arquera de parte del Juventus. Claro. Así que también, dentro de todo, no fue mala la participación y un mal partido que le hicieron a Juventus el viernes pasado. En ese sentido, después, entre Palmeiras y Racing de Louisville, empataron a 0 los 2 equipos, que era la otra semifinal. Exacto. Y se definió a penales, donde pasó Palmeiras. Correcto. Por eso se disputó hoy día ayer, el tercer lugar, entre Colo-Colo y Racing de Louisville. Termina ganando el tercer lugar Racing de Louisville. Equipo norteamericano. La disputa por el primer lugar entre Juventus y Palmeiras la terminó ganando Juventus,
Claro. 1-0 a Palmeiras. Al equipo brasileño. Y ahí también yo creo que eso también evidencia cómo está el fútbol femenino a nivel europeo versus el sudamericano. Claro, aunque Brasil es una potencia. Es una potencia igual. A nivel de selecciones, digámoslo. Sí. Que quizás la realidad es distinta en la competencia interna. Pero por eso ¿cierto? yo creo que esta competencia que reunía equipos de Europa. Uno de Europa, uno de Estados Unidos y el otro de Brasil. Te abre la mente, claro, para ver, a compararte cómo está el nivel del fútbol chileno en comparación a los otros países y a los otros continentes. Entonces, yo creo que fue una tremenda experiencia para Colo-Colo, a pesar del resultado. Se supo por ahí, no te quiero poner en apuro, Estela, lo que opinaron en la interna, jugadoras, cuerpo técnico, de lo que fue esta experiencia de ir allá a Estados Unidos, como no sé, quedaron conformes, sacaron estas conclusiones que nosotros estamos a priori generando, Estela. Bien, en general yo creo que también hay un balance positivo. Ajá. Justamente por lo que estamos conversando. Además que te inviten, ya sí, es una ganancia. O sea, si Colo-Colo le invitaron a este torneo amistoso de potencias mundiales, está bien posicionado el equipo. Claro, hay una Entonces yo creo que eso ya hay un balance positivo. Qué bueno. A nivel de torneo. Qué bueno. Bueno, ahora Colo-Colo tiene que volver al campeonato y preparar lo que va a ser su participación en Copa Libertadores en el mes de octubre, ¿no? Así es que recordemos que Colo-Colo por este torneo adelantó la fecha 20 del campeonato que le tocaba disputar con Santiago Morning y que lo terminó ganando 3-0 el pasado miércoles 24 de julio. Correcto. Y este fin de semana enfrenta a Universidad Católica. Clásico. Sí, o sea, yo creo que no alcanza a tener el nivel de clásico del fútbol masculino. ¿Como el masculino? Ah, ya. No. ¿Tú dices que porque, o sea, Universidad Católica aún no alcanza a ser una potencia en el fútbol femenino como lo es en el masculino. Va camino hacia allá. Va camino a. Yo creo que este año ha hecho un muy buen torneo, pero aún no está en la categoría para ser. Más encima, también hay que considerar que Colo-Colo es justamente uno de los grandes del fútbol femenino. Entonces, ¿cuál es el tridente o el podio de los equipos grandes en el fútbol femenino? ¿Está Colo-Colo, como dices tú? Universidad de Chile, Santiago Morning, que ha ido decayendo, que ahí entra a competir a veces Coquimbo, ahora que está a la par con Santiago Morning este año. Ok. Pero las tres potencias a nivel general siempre han sido Universidad de Chile, Colo-Colo y Santiago Morning. Correcto. Que el año pasado estuvo liderando siempre Colo-Colo, este año ha estado en el liderato Universidad de Chile, que se ha mantenido también en el primer lugar. Tú hablas de que este fin de semana va a jugar Colo-Colo con la Católica en una nueva fecha, ¿cierto? En una nueva fecha, que es la fecha 21. Fecha 21, o sea, ya estamos en... Un poquito en la recta final, quedan 6 fechas. Quedan 6 fechas y después viene playoff, ¿no? Sí, playoff entre los 8 primeros equipos que clasifiquen. Es el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, así, ¿cierto? Ya. Entonces igual es importante en la posición que uno pasa. Van a ser partidos de ida y vuelta, me imagino. De ida y vuelta, sí. Y de ahí otras llaves mata-mata, todo así, Sí. Ya, hasta la semifinal, si no me equivoco, son ida y vuelta. Ya, correcto. Y desde el conocimiento, la experiencia, la expertise tuya, Estela, estamos viendo a puertas de esta nueva fecha un campeonato medianamente normal, salvo lo que dices tú y lo que lo has marcado otras veces, que en la campaña de Santiago Morning ha sido bastante irregular, pero marcas a Coquimbo Unido, que ha mejorado, Antofagasta, que de la parte baja, con Alex Castro, ha tratado de salir, pero le ha costado. Pero claro, ha sumado puntitos en los primeros partidos que ha disputado con Alex Castro, pero aún sigue en el último lugar de la tabla de posiciones. Logró salir la semana pasada, estuvo por encima de Audax Italiano por una fecha, pero lamentablemente volvió a la derrota este fin de semana. Audax Italiano ganó, por lo que vuelve a Deportes Antofagasta al último lugar. Este fin de semana que disputó un partido contra Universidad de Concepción, que Universidad de Concepción también, es que hay hartas sorpresas este campeonato, Cristian. A ver, vamos. Tú mencionabas a Coquimbo Unido. Sorpresa. Deportes Iquique. Sorpresa. Estamos hablando de sorpresas positivas. O sea, de equipos que no estabas acostumbrado a verlos compitiendo bien, ganando partidos que a veces no los ganaban, y ellos lo han hecho, ¿ya? Sí, Iquique que este año se ha hecho fuerte de local y que ya tiene casi asegurado el puestecito ahí en zona de playoff. Es difícil que lo pierda, considerando que tiene 30 puntos y quien le sigue con Universidad de Concepción tiene 32 puntos de Deportes Iquique. Ajá. Y la U de Conce, dijiste, tiene 17. 19. Ah, 19, o sea, harta diferencia. Sí. Iquique es el séptimo hoy día. No, Iquique está en la quinta posición de la tabla, con 32 puntos. Sexto está Universidad Católica con 30, ¿ya? Y séptimo está Universidad de Concepción con 19 puntos. ¿Y hasta el octavo? Hasta el octavo, que está Unión Española, 18 puntos, pero está al filo con Palestino, que también tiene 18 puntos, pero por diferencia de goles queda en el noveno puesto. Y Everton tiene 17 puntos y está en el 10º puesto. Entonces, lo que es entre el séptimo y el
11º puesto está muy disputado. Está apretada esa todo parte. puede pasar. ¿Cuáles son los primeros 8 puestos como para ir uno proyectando? Este va a jugar con el 1 con el 8º, el segundo con el 7º. Primero está Universidad de Chile con 46 puntos. ¿Ya? Segundo Colo-Colo con 39. ¿Ya? Tercero Santiago Morning con 36 puntos. Cuarto Coquimbo Unido con 36 puntos también, pero con menor diferencia de goles. Quinto Deportes Iquique con 32 puntos. Sexto Universidad Católica con 30 puntos. Séptimo Universidad de Concepción con 19 puntos. Y octavo Unión Española con 18 puntos. Ahí están los 8 equipos que hasta el hoy momento, día, si el campeonato termina hoy día, como se dice en jerga periodística, esos serían los 8 equipos que jugarían la fase de playoff definitiva buscando al campeón o al equipo campeón del fútbol femenino. Ahora, destacan bastante el hecho de que se han ido metiendo a esta zona de playoff. Por una parte, Universidad de Concepción, que viene con 2 triunfos seguidos, y que Universidad de Concepción partió en la zona de descenso del campeonato. O sea, sorprende que se haya metido en zona de playoff. Primera vez en el campeonato que logra estar en zona de playoff. ¿Crees tú que entró en este momento virtuoso la U de Conce? ¿Dónde crees tú que están esas claves? Quizás está estudiando más al rival. Ahí habría que ver, porque Universidad de Concepción no es un equipo que visibilice tanto el fútbol femenino. Entonces no te podría dar mayor información, pero sí está haciendo las cosas bien y se está notando la distinción en los últimos partidos. Entonces, ¿qué hay detrás? Yo creo que mayor análisis del rival puede ser, mayor contraataque que está haciendo Universidad de Concepción, que está logrando marcar, quizá los rivales que le han tocado también, pero igual, normalmente Universidad de Concepción era un rival parejo con los que estaban abajo de la tabla. Entonces, igual ha sorprendido que ha logrado ganar, y encima le ganó a Coquimbo Unido, que es una de las potencias del campeonato. Yo creo que ahí también marca un hito Universidad de Concepción en este campeonato que estamos llevando a cabo, que es la segunda rueda, y que en la primera rueda Coquimbo ya ha pasado por encima de Universidad de Concepción y ahora fue al revés. Entonces ha dado un saltito. Estos 6 puntos que ha sumado la llevan a estar en el 7º lugar de la tabla de posiciones, y vamos a ver si de cara a las últimas 6 fechas se logra mantener o no en esta zona de playoff. Correcto. Bien, clarito, eso ya Y también Unión Española, que también está en zona de playoff. Sí. Y que hay que recordar que Unión Española viene del descenso. Viene de haber pasado a la primera división. Junto a Everton. Que Everton, son los 2 equipos que ascendieron. Que ahí está, a un punto de diferencia están los 2 equipos que ascendieron. Entonces también han tenido una buena campaña dentro de todo para lograr meterse a zona de playoff. Y Unión Española se ha mantenido las últimas fechas en la zona de playoff. Ya, eso es importante que lo marques, Estela, porque habitualmente, ya sea en el fútbol femenino o fútbol masculino, el pasar de una división a la otra te cuesta. Marca la diferencia. Te cuesta afianzarte por el nivel de jugadora, por cómo te va reforzando, y es un interesante punto lo de Everton y de la Unión Española. Mira, en el fútbol masculino lo que le pasó a Cobreloa al inicio del campeonato es la parte baja, porque cuesta entrar en momentos virtuosos. Y partieron justamente la parte baja de la tabla de Everton y Unión Española, ya han ido repuntando a lo largo del campeonato, y ahora están ahí disputando los últimos puestos de la zona de playoff, así que también han hecho una buena campaña. Este fin de semana Unión Española se enfrentó a Palestino, ¿ya? Donde repartieron puntos que eran iguales, empataron a 1, y por su parte Everton enfrentó a Audax Italiano, donde lamentablemente cayó frente a Audax Italiano, que también ha tenido una muy mala temporada, cambió de DT hace 2 semanas, así que también este triunfo le viene muy bien a Audax Italiano, que aún tiene chances de salir de la zona de descenso. Pero Everton con esto cayó al 10º puesto y Audax sale del último lugar de la tabla, así que bien, hay un buen resultado para Audax Italiano. Respecto a la fecha que se viene este fin de semana, Cristian, ¿ya? Hay bastante partido interesante, pero mira, sabéis que acaba de haber una modificación. ¿Sí? ¿En la programación? Sí, que se solicitó que se cambiara de la cancha 3 a la cancha 2 por parte del club local, que yo creo que es justamente para que se transmita el partido. ¿Cuál? El de Colo-Colo con Universidad Católica, que Universidad Católica juega de local, ya se confirmó que lo va a transmitir Zapping, y el único cambio es que cambiaron de que se jugaba en la cancha 3 a la cancha 2. La cancha 2, esa es la... El complejo Raimundo Tupper. Sí. Ah, bien. Pero es la única modificación. Este es con público, ¿no? ¿Puede ir gente a ver este partido? La mayoría de los partidos de Universidad Católica no puede ir gente. No hay infraestructura, ¿no? No hay... todas las canchas juntas, entonces es complicado. Claro. Mal ahí. Así que... No digo por la Católica, pero lo bueno sí es que este partido tiene transmisión, que también no ha sido algo tan común de parte de los partidos de Universidad Católica en la última fecha, así que por ese lado se va a poder ver el partido.
entre Universidad Católica y Colo-Colo, que va a abrir la fecha este sábado, este fin de semana. Aunque a la misma hora va a jugar, a las 11 de la mañana, va a jugar Universidad de Chile con Deportes Antofagasta en el Santiago Boeras. También lo va a transmitir Zapping. Lamentablemente, este partido se topa con el de Colo-Colo, con el de Palestino también, que es a las 11:30 entre Palestino y Cobresal. Y también se alcanza a topar con el de Everton y Unión Española, que se juega a las 12 del día. Lamentablemente la organización sigue siendo mala en ese sentido, que se organizan partidos a la misma hora. Sí, a mí estoy tratando de entender por qué. Y la verdad, no le hallo lógica. No le encuentro sentido. Porque uno podría decir, no, es que no sé, por decirte, ¿no? Es que el equipo de honor, el plantel de honor de la primera división masculino juega este mismo día. Y yo, ¿pero qué tiene? No, ni siquiera eso, como que... O sea, yo encuentro que, por ejemplo, sería súper interesante que jugara de preliminar el equipo femenino de primera división cuando se da, ¿no? Y eso pasó en el 2022, si no me equivoco, en el doble clásico universitario que se hizo, que jugó en primera instancia el equipo femenino, claro, que jugaban, que le tocaba justo la misma fecha contra la Católica. Claro. Primero jugó la femenina contra Católica de la Universidad de Chile y después jugó la masculina. Y también iba mucho más público. Sí, entonces esa instancia yo creo que son positivas y que lamentablemente no hemos visto que se repitan este año en el fútbol femenino. Sí, yo encuentro, insisto, no le encuentro el sentido, la lógica o la explicación para que 1, 2, 3, 4 partidos de 6 estén ahí con diferencia de media hora, otros emparejados en el mismo horario, porque con esto en el fondo privas al hincha o a la hincha de poder ver un partido, después ver otro. Aparte, por ejemplo, a no le gusta esto. Uno ve se pueden topar partidos en el fútbol masculino, pero uno no va a ver que se topa un partido entre Colo-Colo y otro de Universidad de Chile. Eso no va a pasar. Claro. Entonces aquí la diferencia se nota. A la misma hora juegan los dos equipos que son de las potencias en el fútbol femenino. Entonces, lamentable. Pero bueno, un clásico que yo creo que se va a disputar y se puede armar como clásico en este torneo, que va a estar bien interesante. ¿Cuál? Es el duelo entre Santiago Morning y Coquimbo Unido, que van a jugar a las 4 de la tarde. Esto el sábado también, ¿no? En el Municipal de La Pintana, en la cancha 2. Lo va a transmitir Zapping también el sábado a las 3 de la tarde. Y va a ser bastante interesante porque estos equipos están igualados en la tabla de posiciones por cantidad de puntos. Entonces, están terceros. Está tercero Santiago Morning y cuarto Coquimbo Unido. Pero tienen el mismo puntaje. El mismo puntaje. Pero la diferencia de goles favorece al Chago. Al Chago, hay bastante diferencia. Ahí tiene 23 entonces, goles, pero están empatados la tabla. Entonces, claro, quien gane, si es que no hay un empate, pasaría a tener el tercer lugar de la tabla de posiciones. Así que yo ¿saca creo ventaja el Morning de local? ¿Se hace fuerte o también transita por periodos bastante irregulares de No, yo encuentro que ha tenido un campeonato bastante irregular, tanto de local como de visita, así que no sé ahí qué pueda pasar con el Chago, pero lo mismo Coquimbo Unido, no es como que tenga una tendencia, aparte Coquimbo Unido viene de perder contra Universidad de Concepción, así que también, aunque le ganó 1-0 a Universidad Católica en la última fecha, pero también lo puede tener más complicado en ese sentido. ¿Y el domingo? Un partido. Y el domingo, ¿no? un solo partido, que va a ser el de Universidad de Concepción con Audax Italiano. Audax Italiano, que viene de ganar, y Universidad de Concepción también, pero los dos enfrentan bastante desafíos. Uno que tiene que salir de la zona de descenso y el otro que tiene que mantenerse en la zona de playoff. Ya. O sea, son dos realidades totalmente distintas. Totalmente distintas, pero que los dos necesitan sumar esos 3 puntos. Entonces, también yo creo que puede ser un duelo interesante. Algo que ha llamado también bastante la atención de este torneo es que cuando hemos dicho que hay partidos disparejos, que uno que va al principio de la tabla y otro al final, claro, los resultados han llamado bastante la atención. Resultados que no son lógicos en el fondo. No son lógicos, o sea, que pierda uno que está arriba con uno que está en la zona. Entonces este torneo ha sido así. Sí, ha igualado bastante. Se ha notado que no hay una diferencia aplastante de un equipo con otro, que ya no vemos la diferencia de goles de 8-0. El único que se ha dado así fue el de partido Colo-Colo, que le ganó 2-0 a Antofagasta. Claro. Pero el resto todos han sido... Antofagasta que venía mal hasta que cambió técnico también. Sí, claro. Entonces todos han sido resultados que han sido parejos. Y yo creo que también habla de cómo ha mejorado el fútbol femenino de cara a este campeonato. Fíjate que veo partidos donde prácticamente en todos se va a jugar algo, ¿ah? Es interesante aquello. Sí, sí. O sea, todos están jugando algo. O están parejos. Claro, están parejos en una fase además decisiva
del torneo, Estela. Así es, así que eso con el campeonato de primera división, pasando al torneo de ascenso. Este fin de semana ya está más o menos definido cuáles van a ser los equipos que van a pasar a la zona de playoff. Les queda a la mayoría 1 o 2 fechas por jugar. El partido más interesante de esta fecha era el de O'Higgins con Deportes Recoleta por la zona centro-sur, porque estaban empatados en puntos O'Higgins y Magallanes en la primera parte de la tabla, o sea que estaban disputando el primer lugar de la tabla para pasar directo a zona de playoff. Magallanes tenía libre, entonces era la oportunidad de O'Higgins de sumar los 3 puntos, y así fue. Le gana a Deportes Recoleta 6-1, así que termina con el primer lugar de la tabla de posiciones de su zona, lo que la posiciona como el cupo directo a zona de playoff. Bien. Hay que recordar que aquí se arma una tabla de promedios donde clasifican de forma directa los primeros de cada zona. Ajá. Y aparte después se hace un puntaje respecto a la cantidad de partidos jugados, a la cantidad de puntaje obtenido por partido jugado. Y en ese sentido está clasificando Santiago Wanderers por tener el primer lugar en la tabla de su zona, O'Higgins por el primer lugar también en su zona, Huachipato por el primer lugar en su zona, Magallanes por puntaje, ahí clasificarían los dos, O'Higgins y Magallanes en su zona. Deportes Recoleta también estaría adentro. Fernández Vial, recordemos que perdió el liderato de su zona debido a que se le restaron los puntos por no pago de sueldo. Sí, me acuerdo, claro. Deportes La Serena por ser el primero en su zona, y finalmente quien cerraría la categoría sería, y la zona de playoff sería Deportes Limache, por el campeonato de ascenso. Así que hasta ahora así se están perfilando los equipos de cara a la zona de playoff, pero hay que también recordar que hay por ejemplo, Deportes Limache tiene 14 partidos, entonces aún hay partidos pendientes que no se han disputado y que también podrían cambiar la zona de mover la tabla, claro. Mover la tabla de posiciones. ¿Tú has visto algún partido, por ejemplo, de la primera vez? Cuesta mucho verlo. Cuesta mucho. La mayoría no tiene transmisiones. Allá iba, no hay transmisión. La mayoría no tiene transmisión. ¿Y cómo andan las condiciones en la primera vez? Digamos, no se sabe, por ejemplo, de que... Se repite harto el tema de que no... Ahora se reanudaron los partidos de Barnechea, recordamos que recuperó la licencia de club. Así es. ¿Volvió a jugar el equipo femenino, no? También volvió a jugar el equipo femenino. ¿Y cómo anduvo? Anduvo porque, claro, venía con esta situación de inseguridad, de eventualmente un club que pudo haber desaparecido, pero... Ganó 5-0 contra Deportes Santa Cruz, así que tuvo un buen retorno ahí al ascenso. Le hizo bien esta para. ¿Algo más antes de cerrar? Para ¿O anunciar algo? Recordar que este fin de semana también se jugó la final del fútbol femenino de los Juegos Olímpicos, donde el primer lugar lo obtuvo Estados Unidos contra Brasil, que le ganó 1-0, así que tercera vez que se enfrentan ambos equipos y tercera vez que lo gana Estados Unidos a Brasil. ¿Viste? Hablábamos, Estados Unidos, la Women's Cup, con el Louisville femenino, y Brasil, en este caso con Palmeiras, jugando en esta copa y jugando la final del fútbol femenino. Ahí hay dos potencias mundiales donde estuvo Colo-Colo, así que tremenda participación del equipo chileno también. Estela, ¿qué se viene para el día viernes? Ya profundizar en algunos detallitos que tienen que ver. En la fecha de este fin de semana. Correcto. Bueno, Estela, como siempre, un gusto, muy bien informado. Cristian. El bloque femenino, SQM Litio, en la voz de la gran Estela Sauré, como te dice Rodrigo Vicente. Bien, van a ser ya las 8 de la noche. Tenemos que cerrar este Metrópolis PM, Metrópolis Segundo Tiempo, el tercero de cada jornada semanal. Mañana es feriado, así es que aprovechamos de descansar. Ustedes también, querida comunidad, hagan deporte, vean deporte y, por supuesto, los esperamos el día viernes. Pero no sin antes dejarte invitado a que te quedes en la sintonía de la clave. Viene Transformación Digital y Sostenible con Alex Tudor, y también a posterior Checho Arriagada con Tan Solo Un Momento. Y el viernes a las 7 de la mañana pon la alarma, o si ya estás en ruta o camino a alguna actividad en el último día hábil de la semana, te esperamos a las 7 de la mañana con el flaco José Tomás Fernández, Edson Figueroa, para hablar de la previa, de todo lo que va a pasar este fin de semana deportivo. Chao, que estén bien. Chao. Yalovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile.
presentaron Metrópolis PM.